¿Crees en los extraterrestres? ¿Crees en la posibilidad de que nos hayan visitado en algún momento? Pues el increíble descubrimiento que verás en este vídeo te crearán más preguntas de las que ya tenías. Soy Breakman y es hora de tomarse un break. Hoy hablaremos sobre aquellos extraños restos encontrados en el desierto de Perú. Si te interesa conocer más cosas interesantes como estas, no olvides suscribirte para que no te pierdas ningún vídeo. ¡Comencemos! La arqueología siempre ha estado llena de misterios. Se han encontrado increíbles elementos que describen nuestra historia, la forma en la que vivían nuestros antepasados, pero el hallazgo realizado en Cusco durante el año 2016 no tiene precedentes. Estos últimos días ha circulado un vídeo espectacular de lo que serían los restos alienígenas mejores preservados de la historia, o los primeros restos alienígenas de la historia prácticamente. Ha salido en uno que otro noticiero del lugar donde fue encontrado, en Perú, pero aún no se realizan las pruebas para conocer más sobre sus orígenes. Según el lugareño que posee los restos, unos amigos de él caminaban por las zonas desérticas del sur del Perú cuando se toparon con una formación de rocas extrañas. Se acercaron y al limpiar un poco el lugar, se dieron cuenta que se trataba de un extraño sarcófago con símbolos como los que aún no tienen explicación en la misma zona, y al abrirlo, descubrieron estos extraños restos que ves en las imágenes. Sorprendidos con el hallazgo, comenzaron a difundir el evento que llegó hasta las noticias de dicho país. Dentro del sarcófago se encontraron extrañas y pequeñas cabezas momificadas que tienen una evidente apariencia alienígena. Junto con estos restos, encontraron pequeños cuerpos parecidos a muñecos, de al parecer la misma especie. A simple vista, se puede notar que no son de origen humano, y los científicos aseguran que la estructura ósea no coincide con ningún ser vivo de este planeta. Es increíble la similitud de este cráneo con los denominados grises, que se han descrito en tantos contactos con supuestos alienígenas. Estas muestras han sido estudiadas por el explorador francés Thierry Jaming y por el biólogo norteamericano Brian Forster. Este último observó que la cabeza tiene de hecho una piel gris y no está hecha de forma artesanal, debido a que en su interior se puede apreciar médula ósea. Pero lo que más llamó la atención del público fue la mano gigante de 3 dedos que está siendo estudiada y requerida por especialistas en todas partes del mundo. Nunca en la historia de la humanidad se habían encontrado restos como estos. Lo más parecido a hallazgos de este estilo son las cabezas alargadas encontradas en distintas partes del mundo. Muchas de estas cabezas han sido estiradas mediante la aplicación de fuerza, pero sea coincidencia o no, un estudio realizado sobre este tipo de cabezas, encontradas adivina dónde, también en Perú, determinó que su ADN distaba mucho del nuestro y que lo más probable es que estos seres ni siquiera hubiesen podido cruzarse con los seres humanos normales. Ese descubrimiento es increíblemente extraño, así como lo es esta mano, ya que posee huesos, uñas y al parecer hasta tendones. No se puede alargar una mano humana para que quede así. La mano estaba recubierta por arcilla, tal y como se usaba en la antigüedad en ese país para preservar los cuerpos, y bajo esa capa de arcilla se encuentra piel y huesos. Las radiografías tomadas muestran 6 falanges articulares por cada dedo, algo que ninguna especie de este planeta posee. Si te pones a pensar, esta mano como tal no es muy funcional, puesto que todos sabemos que se necesita un dedo ponible para el agarre y manipulación de objetos, pues la radiografía muestra una posible evidencia de este dedo ponible, que quizás se desprendió con el paso del tiempo, pero aunque no lo tuviera, no tenemos idea de la anatomía de quien poseía esta mano. Puede ser que haya manipulado objetos con alguna otra extremidad. Otro elemento aún más extraño son unos anillos de metal parecido a implantes que no muestran ningún tipo de corrosión. Uno rodea un hueso y el otro rodea lo que pareciera ser un tendón. Definitivamente es un hallazgo sorprendente y nos deja muchas cosas a la imaginación, como el tamaño de la especie o el tipo y funcionalidad de dichos anillos de metal. Quizá te hagas la misma pregunta que yo: ¿por qué no se toman estas muestras y se realizan estudios? Así saldríamos de una vez por todas de todas las dudas que tenemos. El dueño de estos objetos
está solicitando abiertamente que cualquier organización puede venir, tomar los restos y hacer las pruebas correspondientes. Él no las puede hacer por sí mismo, dado el costo que tiene realizar el estudio. Este hallazgo podría cambiar por completo nuestra propia historia. Sin embargo, para los más escépticos, se han conocido casos a lo largo de la historia, como las cabezas alargadas o cabezas miniaturas, que han sido obra de civilizaciones antiguas y de sus creencias. Una de las momias miniaturas encontradas en el sarcófago tiene algo muy extraño en su anatomía. Si te fijas bien, en la radiografía pareciera ser que la columna vertebral estuviera compuesta por un solo hueso rígido. Esto le impediría completamente la movilidad e incluso el desplazamiento. Todos los seres vivos que están hechos para trasladarse necesitan de muchas articulaciones en la columna para evitar fracturas al caerse, para recoger objetos e incluso para moverse y girar. Si te fijas en otras radiografías de momias, se les puede ver la columna vertebral. Esto nos hace pensar que quizá el muñeco haya sido creado como amuleto por la misma civilización antigua. Quizá fue armada a partir de huesos de aves y utilizando técnicas de embalsamiento, darle piel y apariencia humanoide. Lo mismo pasa con la mano alargada. Quizá haya sido creada juntando huesos de distintas manos. Si tomas huesos de distintas manos y los unes, puedes formar una mano alienígena. Pero aún con esta explicación lógica, no se puede explicar la existencia de tendones o la piel gris del otro muñeco. Si fuera un amuleto o una creación humana, ¿por qué le harían tendones? Dudo realmente que las civilizaciones antiguas fueran tan perfeccionistas. ¿Por qué comprimirían la cabeza y lo dejarían con estos ojos alargados? Los seres antiguos dibujaban y armaban lo que veían. No tendrían motivos para imaginar seres extraños tan parecidos a humanos sin haberlos visto antes. Al fin y al cabo, no se puede asegurar nada hasta que se hagan los estudios en profundidad. ¡Qué ganas de que hagan pruebas de ADN para saber con seguridad si son humanos o no! ¿Te imaginas lo que ocurriría si su ADN no fuera de este planeta? Tendríamos la confirmación que hemos sido visitados por seres de otro planeta y que quizá pertenecen a alguno de esos planetas de los cuales habíamos hablado con anterioridad. Haré lo posible por seguir cerca este caso, así les traeré la novedad cuando se hagan los estudios en profundidad. Soy Breakman y este ha sido el vídeo de hoy. Sin dudas muy interesante. Hazme el favor y compártelo con tus amigos para que también queden con una nueva esperanza de que no estamos solos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.